todo está bien, cuando todos estamos tranquilos, cuando vivimos en paz, entonces se produce un relajamiento casi natural de la iglesia. Y ese relajamiento casi natural de la iglesia necesariamente trae consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto para adormecernos. Y adormecernos significa que no seamos conscientes de la realidad que estamos viviendo y de lo que significa verdaderamente ser un creyente y formar parte de la iglesia de los redimidos que el Señor libró de la condición pecaminosa y perdida en la cual nos encontrábamos para reunirnos en un cuerpo que es su iglesia. Y entonces empiezan a entrar a la iglesia muchas ideas y conceptos que no son coherentes y consistentes con lo que Dios nos ha entregado. Y esto no es de ahora, solamente del siglo XXI, sino ya en el primer siglo, por allá por el año 67, 68 después de Cristo, el Señor Jesucristo utiliza a uno de sus hermanos por parte de madre, ¿verdad? A un hombre llamado Judas, no el Judas Iscariote, no el Judas Tadeo, que era uno de sus discípulos, sino el hermano del Señor Jesucristo, uno de sus hermanos, para poder escribir y advertir y hacer un llamado a la iglesia para que la iglesia pueda despertar a la realidad que estaban viviendo y que tiene relación principalmente con que hombres impíos, lo va a decir muchas veces el versículo 5 en adelante en el único capítulo de Judas, hombres impíos estaban entrando a la iglesia y estaban corrompiendo lo que era la gracia de Dios, estaban reinterpretando la gracia de Dios en función de sus propios deseos. Y esto estaba produciendo problemas graves dentro de la iglesia y Judas les advierte y al mismo tiempo le hace un llamado por lo que estaba sucediendo para que ellos puedan tomar cartas en el asunto y puedan discernir lo que estaba ocurriendo. Lo que Judas hace entonces es un llamado a contender, es un llamado a luchar ferviente, ardientemente por esa fe, ese cúmulo doctrinal que había dejado el Señor para que sobre eso nuestra fe estuviese absolutamente segura. Una doctrina que no iba a cambiar jamás porque el Señor la había entregado una sola vez y nunca sería posible añadir o quitar de ella porque estaba completa en sí misma. Y en el único capítulo de Judas podemos ver varias cosas interesantes allí, pero yo quiero centrarme solo en el versículo 3, considerando que está en un contexto, como dije recién, como particular y que tiene que ver con la lucha de la iglesia, con la batalla de la iglesia, con el hecho de que, como el apóstol Pablo dice, todo creyente es un soldado y la iglesia en conjunto viene siendo entonces un ejército que está en una lucha permanente contra los poderes de las tinieblas, que está en una lucha permanente contra el enemigo que quiere destruir las obras de Dios. En el año 1655, el puritano William Gurnall escribió uno de los libros probablemente más penetrantes y descriptivos de lo que significa la vida cristiana, y la tituló El cristiano con toda la armadura de Dios. Y en el prólogo de su primera edición escribió: el tema de este tratado es serio, dijo él. La guerra entre el creyente y Satanás. Una guerra tan sangrienta que la guerra más cruel entre los hombres es como un deporte infantil en comparación. Leerás aquí, refiriéndose al libro, acerca de una guerra espiritual, no de la historia de una batalla ya terminada en épocas pasadas, sino de una guerra actual. Pues la tragedia está presente entre nosotros. Y no ocurre en los confines de la tierra, sino que te incumbe a ti y a mí y a todos los que están leyendo. No hay neutrales en esta guerra. Todo el mundo está implicado en la lucha, ya sea por Dios contra Satanás o por Satanás contra Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo él? ¿Qué es lo que quiso transmitir a través de este prólogo que escribe en su libro?
Él quiso apuntar al meollo del asunto. La iglesia está constantemente en una lucha, no circunstancialmente, sino permanentemente contra las huestes espirituales de maldad. El apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, versículos 12 en adelante o 10 en adelante. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. El apóstol Pablo lo vuelve a decir y a reiterar en 2 Corintios capítulo 10, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No militamos según la carne, dice. Y ahí habla de una lucha, de una batalla, de un lugar particular donde se da esta batalla, que es la mente, y también de los enemigos que contienden contra el Señor y contra sus principios. Hermanos, estamos en una lucha, estamos en una batalla, y eso es una realidad, y que aunque la queramos desconocer, está delante de nosotros y siempre nos está golpeando cuando escuchamos cosas como las que estamos escuchando hoy día en la sociedad, donde las personas dicen, no, yo no quiero nada con el cristianismo, sáquenlo de todas las cosas que tienen que ver con el Estado y todo lo público. Cuando personas que se han autodesignados como representantes del pueblo mapuche dicen, nosotros no queremos, no me gusta el cristianismo porque es una religión colonizadora. Y sin embargo, no tienen ningún problema en aceptar lo que sí está colonizando ideológicamente al país, como es el aborto, como es la homosexualidad y como son todos estos temas que son ajenos a nosotros y ajenos al pueblo mapuche. ¿Alguien puede decir que estos temas eran parte del pueblo mapuche de sus inicios? Obviamente no tenían nada que ver. El punto es atacar al cristianismo, porque el cristianismo es la única base que queda todavía y que es una especie de dique que está sosteniendo sosteniendo para que no se manifieste el río de toda la miseria humana. Y por eso necesitamos nosotros despertar también y decir, sí, hay una lucha y yo soy protagonista en esa batalla. Eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. Por eso en las últimas cartas que se escribieron del Nuevo Testamento están cada una de ellas repletas de advertencias y llamados a contender, luchar, batallar por la fe, por las doctrinas fundamentales que sustentan nuestra fe. Esta lucha es contra las herejías que se estaban infiltrando en las iglesias en forma velada y amenazaban con destruir desde afuera a la iglesia y desde adentro, destruyendo la paz, la comunión y la labor de la iglesia conforme el Señor la había entregado. Y por eso que lo que Judas nos dice aquí es pertinente. Y escribe él sobre dos temas sumamente importantes para la iglesia de todos los tiempos. Primero, sobre la importancia de enseñar a discernir las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia. Eso es lo primero. La importancia de discernir las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia. En este caso era el libertinaje. En este caso particular, contextualmente era el libertinaje de personas que se habían introducido y estaban tergiversando la gracia del Señor y pensaban que porque eran salvos por gracia entonces podían vivir como ellos querían. Y eso a veces pasa con cristianos profesantes que dicen creer en Cristo en el día de hoy, pero viven de espaldas a Él en la práctica. En el día de hoy es increíble, pero se están metiendo en la iglesia pensamientos e ideologías políticos sociales o político-económicas o culturales que son contrarias claramente a los principios de la Biblia y sin embargo hay creyentes que asumen que pueden creer en Cristo y al mismo tiempo creer en ese tipo de cosas. Lo cual es una contradicción absoluta. Algunos piensan que pueden apoyar o incluso incitar la revolución contra la autoridad y la implantación de regímenes ateos por definición,
que donde se han impuesto han traído solamente miseria y destrucción. Esto en el plano sociopolítico, pero están metiéndose esas ideas dentro de la iglesia. Por otro lado, también en el mismo seno de la iglesia se ha tergiversado a tal punto la enseñanza doctrinal que muchos consideran que habiendo hecho una oración para recibir a Cristo, ya son creyentes y tienen su pasaporte celestial timbrado, que los llevará derecho al cielo, sin considerar si su vida es coherente o consistente con esa fe que dicen tener. Para dejar al descubierto esta nefasta realidad que Judas escribe. El segundo tema que él tiene aquí en esta carta es la imperiosa necesidad de permanecer firmes en la verdad. Primero discernir el error y luego un llamado a permanecer firmes en la verdad. Estas dos cosas son consistentes, son dos caras de una misma moneda. En otras palabras, Judas está llamando aquí a luchar la buena batalla de la fe con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como para usar el lenguaje de Pablo. Llámense estas filosofías sociopolíticas, culturales o herejías destructivas nacidas en el seno de la iglesia. Judas usa las palabras que contendáis ardientemente por la fe en el versículo 3. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí no apunta solo a los pastores, sino también a cada uno de los creyentes, porque cada uno de nosotros estamos involucrados en esta batalla. No tenemos que decir esa es la tarea de algunos, no, es la tarea de cada uno de nosotros. La tarea de los pastores es advertir a la iglesia frente a los peligros que la circundan, buscando protegerle de los lobos rapaces que quieren arrebatar al rebaño. Pero cada creyente es responsable de cómo toma esa advertencia y cómo asume su tarea de luchar ardientemente por la fe una vez dada a los santos. En el verso 3 explica la razón y el propósito que tiene para escribir la carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que contendáis ardientemente por la fe. 3 cosas quiero yo detenerme, y no usar mucho tiempo, pero detenerme en estas 3 cosas que me parecen importantes en el versículo 3 y que estaban en la mente con toda certeza del escritor bíblico, inspirado, guiado, conducido por el Espíritu Santo para escribir a una iglesia que estaba en peligro. Y quisiera que este mismo sentido de urgencia estuviese en este llamado en el día de hoy y lo entendiéramos de esa manera. Hermanos, hay un sentido de urgencia en todo esto para que nosotros podamos abrir nuestros oídos, y no solo nuestros oídos, sino todo nuestro ser espiritual, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos despierte, para que el Señor nos diga, ya basta, levántate, toma las armas y lucha, como un verdadero soldado de Cristo. En primer lugar tenemos la motivación del llamado. La motivación del llamado. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La preocupación de Judas por sus amados hermanos es expresada literalmente al describir la razón por la cual él escribe esta carta. Y es el amor de un siervo de Dios que se expresa en preocupación por aquellos que Dios ha salvado y están a su cargo. Él escribe como un pastor con un corazón pastoral. Él sabe que lo más importante es proteger a la iglesia. Él sabe que la iglesia debe ser instruida permanentemente, que la palabra de Dios esté siempre en el corazón y en la mente de las personas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Las palabras que él usa son indicativas de esta preocupación. Él no estaba escribiendo una carta simplemente, sino que una que estaba movida por amor a sus hermanos. Por la gran solicitud que tenía de escribir. En otras palabras,
Cuando apliqué mi mente con seriedad, así se puede traducir, gran solicitud. Cuando apliqué mi mente con seriedad, lo que implica que había reflexionado sobre el tema y pensó en particular que sería deseable escribirles. El estado de ánimo al que se hace referencia es el de alguien que tenía la intención de escribir una carta y que reflexionaba detenidamente sobre lo que sería apropiado decir. El proceso mental que lo llevó a escribir la epístola parece haber sido el siguiente. Por algunas razones, principalmente por su gran afecto por ellos, se propuso escribirle. Esto es lo que se entiende, porque la preocupación por alguien está precedida de un amor por ese alguien. Judas amaba a sus hermanos y deseaba escribir una carta que les alentara y fortaleciera en su común salvación. Por eso, también uno de los sinónimos de esta expresión gran solicitud es fervor y anhelo. No estaba diciendo voy a escribir una carta para cumplir con un asunto de tipo protocolar, no. Era una carta apasionada. Eso es lo que implica el término. Había un anhelo ferviente en su corazón con decirle a los hermanos, hermanos, miren, qué maravillosa es la salvación. Y ahí está apuntando en principio a lo que había en su mente al comenzar a escribir la carta. Y que era el Evangelio, por supuesto. Hermanos, los pastores hemos sido llamados a una tarea de esa naturaleza. La manera mejor que tenemos y que entendemos por las Escrituras de proteger a la grey es poder llevarles una y otra vez el Evangelio, no solo a sus mentes, sino en lo posible por la obra del Espíritu Santo a sus corazones. Nosotros no podemos hacer eso, el Espíritu lo hace, pero sí a sus mentes podemos llevarle esta enseñanza. Recordarles una y otra vez esta gran historia de amor extraordinaria de que Cristo descendió del cielo para venir a morir por cada uno de ustedes. Mostrarles que este evangelio es más importante que todas las cosas que podemos tener en este mundo. Hermanos, en la medida en que uno va creciendo en edad, también va madurando en muchos otros aspectos y va mirando el resto de la vida y va diciendo, ¿vale la pena esto? No. ¿Vale la pena esto? No. ¿Vale la pena esto? No. ¿Vale la pena el evangelio? Sí, vale la pena el evangelio. ¿Me entienden? Es decir, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás decanta. Empezamos a percibir y a considerarlo correctamente en su valor adecuado, todo lo demás. Y entonces por eso Judas aquí está diciendo, yo tengo un fervor grande, un anhelo muy grande de poder escribir acerca de nuestra común salvación. Por tanto, entonces, deseaba escribir una carta que los alentara, que los fortaleciera en su común salvación. Esto estaba en su mente al momento de tomar la pluma y comenzar a escribir a sus hermanos. En otras palabras, Judas está diciendo, reflexioné sobre el tema general impulsado por mi afectuosa consideración a escribirles sobre cosas relacionadas con nuestra salvación. Y al mirar el asunto descubrí que había un tema en particular o aspecto del tema sobre el que era necesario abordar. Vi el peligro. Vi el peligro en el que estaban por parte de los falsos maestros y sentí que no solo era necesario que les escribiera, sino que debía ser de esto el tema particular de mis consejos. Hermanos, cuando hablamos de la labor pastoral o de la función de liderazgo espiritual, obviamente, ustedes saben, hablamos de personas no perfectas que han sido llamados a una gran obra, a una gran tarea. De personas débiles y frágiles que todavía estamos creciendo juntamente con la congregación, pero que hay algo que no podemos negociar y tiene que ver con la verdad que hemos de predicar, enseñar y aconsejar a través de lo que el Señor nos ha entregado. Esta es la tarea no negociable de un siervo de Dios al instruir a los santos con la palabra de Dios. Motivado ni por ninguna otra cosa que no sea el amor por las almas de ellos.
Hermanos, siempre desde este púlpito hemos predicado por 18 años esa verdad. La verdad de las Escrituras, porque no es nuestra verdad, es lo que el Señor nos transmitió y nosotros las transmitimos a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser fortalecidos en su fe y puedan aguantar las tormentas de la vida, para que ustedes puedan crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, para que ustedes sean transformados conforme a la imagen de Cristo. El beneficio es para la iglesia y la gloria y la honra es para el Señor. Miramos la Biblia, abrimos la Biblia, estudiamos la Biblia y enseñamos la Biblia porque de eso se trata todo. ¿Motivado por qué? Solamente por amor. La preocupación de Judas era fortalecer las almas de los creyentes con todo aquello que sostuviese sus vidas y guardaran su fe. Cada uno de nosotros debe tener una gran solicitud por aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y guía. Todo está motivado por su entrañable amor a aquellos que Cristo compró con su sangre. Tal como dice el apóstol Pablo, debemos estar dispuestos a darlo todo para que nuestros hermanos sean edificados en la verdad, aunque amando más seamos amados menos. Por eso, el llamado a la batalla consiste en equipar al cuerpo de Cristo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 4, para la obra del ministerio. ¿Cuál es la motivación? Amor. Amor por sus hermanos. Por tanto, aunque parezca un poco extraño a veces la confrontación espiritual por medio de la palabra, aunque parezca incluso algo no agradable para ustedes, es necesario. Es necesario, es imprescindible que estemos insistiendo una y otra vez en las mismas verdades eternas, las que sostuvieron incluso a la civilización occidental por 2000 años, las verdades extraídas de la palabra de Dios. Y la iglesia se edifica por medio de ella. Y en medio de todo ese pensamiento que tenía Judas, de ese fervor, de esa pasión, de ese anhelo, se produce un cambio en lo que él está escribiendo. Noten en el versículo 3, la segunda cláusula. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Me ha sido necesario, dice él. Y aquí hablamos de lo segundo, que tiene que ver con la urgencia del llamado. Con la urgencia del llamado. No solo la motivación, amor por sus hermanos para que fuesen edificados, crecieran en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, sino también este llamado tiene una característica esencial que tiene una urgencia. Me ha sido necesario escribiros exhortando. En estas palabras hay un sentido de urgencia no disimulado. Necesario, como hemos visto muchas veces, es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento de necesidad divina, es decir, referida al plan de Dios y lo imprescindible de su puesta en acción. En otras palabras, Judas está haciendo, me ha sido imprescindible hablarles de este tema en particular porque Dios así lo quiso. Recuerden que él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo cuando escribió la carta. En este caso particular se refiere a poner manos a la obra para luchar por la fe una vez dada a los santos. Es evidente que Judas tenía la intención primaria de escribir en general sobre los elementos constitutivos de la salvación, es decir, la doctrina, la soteriología. Eso es lo que dice la salvación común en primera instancia. Pero en el proceso el Espíritu Santo lo hace consciente de una necesidad más apremiante. La necesidad de que los creyentes entraran en una batalla por la fe. Se aferraran a una verdad inalterable y no negociable que Dios había revelado en forma final y definitiva. Me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente. Ahí está el llamado propiamente tal.
Ustedes tienen la necesidad de poder afirmarse en esa fe que ha sido una vez dada a los santos para siempre. Yo quiero hablarles, en otras palabras, del peligro de poder desviarse de esa fe una vez dada a los santos. Y ahí no está hablando de la fe subjetiva, sino de la objetiva, la fuente donde se afirma nuestra fe. No podemos evitar sobre temas contingentes. No podemos. La iglesia está en medio de un mundo que no le es indiferente. No podemos evitar hablar acerca de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero esas cosas tienen que interpretarse en función de lo que Dios ha dicho. No de posiciones políticas, de pensamientos sobre una u otra alternativa que se da en la sociedad. No, sino desde la posición, desde las Escrituras siempre, con una cosmovisión bíblica. Y Judas está apuntando a aquello cuando dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, haciendo un llamado urgente. La forma simple del verbo ahí que se utiliza, que se traduce como contendiendo o contendiendo ardientemente, es la misma palabra que nosotros tenemos en nuestro español, que es agonía, que es agonizar. Y se usaba comúnmente en conexión con el estadio griego, para denotar una ardua lucha para vencer a un oponente, como en un combate de lucha libre, por ejemplo. También se usaba de manera más general para cualquier conflicto, competencia, debate o demanda, involucrando esta lucha el gasto de toda la energía que se requiere para dar la pelea. El énfasis está en la forma en que peleamos y que batallamos. Ardientemente habla de que la persona da todo lo que tiene por esa batalla. Hermanos, muchas veces defendemos nosotros cosas que no tienen ninguna importancia. Imagínense lo que significa entonces, aquí al contrario de eso, contender, batallar, luchar, agonizar para que la palabra de Dios permanezca incólume sin que nadie la desvíe y la desvirtúe. Esa es una batalla que vale la pena dar. Y los pastores estamos llamados a eso. Y allí debe estar centrado nuestro ministerio. Pero también cada uno de ustedes debe dar la batalla por la verdad. El llamado urgente es a combatir, es a luchar, a darlo todo por guardar el depósito de la fe. Llevado por el Espíritu, Judas se sentó a escribir. Su propio corazón se llenó del gozo de la salvación de Dios y mientras ponía la pluma en el pergamino, se habría alegrado de escribir sobre esta salvación común a todos los santos, pero el Espíritu Santo que le hizo dedicar toda su diligencia a escribir, dirigió su mente en cuanto al tema que debía enfatizar. Una nota de advertencia y exhortación que instaba a los creyentes a contender fervientemente por la fe que una vez les había sido entregada. Como dije al pasar, la fe aquí no es la fe salvadora, sino la verdad de esa salvación, con todo lo que lo acompaña. Hermanos, esta fe permanece para siempre porque es la que nos dio el Señor, es la revelación de toda la doctrina. Es la fe una vez entregada a los santos y no se darán nuevas revelaciones para completar esta verdad. Como Judas volvió a lo que era desde el principio. Puede haber evolución en la teología en cuanto a la especulación teológica, en cuanto a las definiciones teológicas, por supuesto que puede haber evolución en eso, pero no hay evolución ni cambio alguno respecto a la verdad. Dios ha dado su última palabra sobre el tema. Es por esta verdad que estamos llamados a luchar. Esta simple expresión excluye todas las pretensiones y afirmaciones de nuevos profetas, videntes y revelaciones extraordinarias.
Una de las cosas que llaman la atención siempre es ese deseo, parece que está intrínseco en el corazón del hombre y en las iglesias se manifiesta, de decir, no, esto no es suficiente, algo más, yo quiero sentir las experiencias de revelaciones nuevas, yo quiero sentir que el Espíritu Santo está aquí y una serie de otras cosas que tienen que ver más con sentimientos y emociones que con la verdad que Dios ha entregado. Y por eso muchos se alegran cuando aparentemente reciben nuevas revelaciones. Pero aquí está diciendo que esta fe fue una vez dada a los santos, una vez y para siempre significa. No hay nada que añadir. Hay muchas falsas afirmaciones de entusiastas equivocados que se declaran valientemente enviados por Dios y se suman o añaden a sus palabras. Las señales y maravillas que pueden acompañar a tales pretensiones no son más notables que las del anticristo que está por venir. El creyente de corazón sencillo se aparta de todos ellos y exclama con toda confianza, no, la fe ya no fue dada y está en los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. El creyente verdadero se aferra a este libro maravilloso que abrió nuestros ojos, a este libro maravilloso que es el que alimenta nuestro corazón cada día. Por eso es que llevamos todos los días, y ese es el deseo del corazón nuestro, llevar cada día la palabra a ustedes para que mediten y reflexionen y apliquen consistentemente a su vida. Porque ya fue todo dado y lo que hacemos es tomar y servir. Como dijo alguien, los pastores no somos cocineros, sino somos meseros. Ya está todo, toda la comida acá. Simplemente la servimos, tal como es. No hay nada que agregar. Muchos buscadores se han sentido atraídos por las falsas afirmaciones de los líderes de grupos de esta naturaleza, que se le han aparecido ángeles y les han dado enseñanzas espirituales especiales, secretas, que han estado en el cielo o en el infierno. Bien sabemos que todo eso es fantasía nada más. La verdad está acá. Aquí está diseñado todo el esquema de las verdades evangélicas para creerlas. Y voy a mencionar algunas para ver, para mostrar que la fe una vez dada a los santos ya no fue entregada. La doctrina de la Trinidad, la deidad y la filiación de Cristo, la divinidad y personalidad del Espíritu Santo, lo que considera el estado y la condición del hombre por naturaleza, es decir, el concepto antropológico, quién es el hombre. La doctrina del pecado, la doctrina de la imputación del pecado de Adán a su posteridad, la corrupción de la naturaleza y la impotencia de los hombres para lo que es bueno, lo que concierne a los actos de gracia de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu hacia y sobre los hijos de los hombres, las doctrinas del amor eterno de Dios, incondicional, la elección eterna, el pacto de gracia, la redención particular, la justificación por la justicia imputada de Cristo, como veíamos recién, el perdón y la reconciliación por su sangre, la regeneración, la santificación, la justificación, la perseverancia final de los creyentes, la resurrección de los muertos, la gloria futura de los santos con Cristo. Esto fue dado a los creyentes una vez y para siempre. El depósito de fe ya ha sido entregado y está completo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora? Atender a ella. Abrir nuestros oídos y estar atentos a lo que Dios nos dice. Por eso, hermanos, el congregarse ayuda fundamentalmente a eso. Bien sabemos que cuando se escucha una predicación por internet y alguien está en la casa, hay muchas distracciones alrededor, ¿no es verdad? Pero cuando estamos juntos aquí, ustedes vienen con un corazón dispuesto a escuchar, a concentrarse en eso. No están pensando en lo que van a tocar la puerta, que van a llamar por teléfono, cualquier cosa. Por eso es que congregarse es esencial. ¿No les parece extraño que durante 1 año y medio esto no haya podido ser posible? ¿No se ve la mano del enemigo detrás de todo esto? Y no estoy hablando del virus en sí, sino de las medidas que se han tomado.
¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que desatendamos nuestra atención hacia este libro precioso, hacia las doctrinas esenciales, para no desviarnos de la fe. Esto es imprescindible para la vida y la piedad. De allí el llamado urgente de Judas. El Espíritu Santo lo guió para que escribiera sobre este tema tan importante en vista de una apostasía o abandono de la fe que estaba comenzando a manifestarse en sus días. Estaba leyendo ayer y anteayer algo sobre un eximio predicador norteamericano que escribió un libro extraordinario que fue bestseller dentro del mundo evangélico en Estados Unidos y en Latinoamérica. Fue traducido al español. Dije adiós a las citas amorosas, se llamaba el libro. Y enseñaba correctamente, con principios aplicados de la Biblia, correctamente aplicados, enseñaba la verdad y toda la gente estaba pero extraordinariamente fascinada con lo que escribió y con el escritor del libro, porque cómo tenía tanta sabiduría siendo un muchacho joven en ese tiempo. Sin embargo, hace poco tiempo atrás renunció a la fe. Pidió perdón a los homosexuales, fue a una marcha del orgullo gay a pedir perdón porque él se había equivocado y la iglesia se había equivocado. Y entonces, hoy aparece dando clases, cobrando $275 por esas clases para deconstruir el cristianismo. Es decir, para tomar eso y decir, no, la verdad es que todo lo que yo enseñé estaba equivocado. Y yo les quiero enseñar cómo salir del cristianismo. Hermanos, ¿por qué se produce eso? Porque hay una división entre lo intelectual y lo vivencial. Este hombre era un erudito, un hombre inteligente, sagaz, capaz de poder hacer una serie de relaciones, ¿cierto?, intelectuales y poder vaciarlas luego en un libro y decir, esto es correcto. Y claro, tú lo lees y es correcto. El problema es que él estaba viviendo de una manera distinta. Y eso nos lleva al tercer punto aquí, que es la pertinencia del llamado. La motivación del llamado, amor a sus hermanos. ¿Cuál era la urgencia del llamado? Que el Señor cambió, modificó en el proceso para que apuntara a un tema en particular. ¿Por qué apuntó a este tema en particular? Porque hay algo que es pertinente hoy, ahora, en estos momentos, y tiene que ver con el hecho de la apostasía que se estaba manifestando. Si leemos el contexto, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, o de nuestro Dios, y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el problema? Era un problema de vivencia contraria a lo que decían creer. ¿Lo notan? Miren lo que dice. Algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, ya estaban dentro de la iglesia. Los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo negaban? No necesariamente a través de lo intelectual, lo negaban en la práctica. Y por eso después hay una descripción de todas las cosas que hacían. Libertinaje sexual, libertinaje en todos los ámbitos. Vivían de espaldas a Dios, pero profesaban creer en Dios. Y ahí el ejemplo del escritor norteamericano que acabo de dar. Es pertinente. Es pertinente que hablemos del tema. No para condenar a este o a esta otra persona, sino para nosotros mismos abrir los ojos y decir, capaz que nosotros estemos viviendo también de la misma manera. Es decir, para despertarnos, ¿cómo podemos luchar contra un enemigo si estamos viviendo como el enemigo quiere? Las expresiones de Judas dan a entender que Dios lo condujo a cambiar en un sentido lo que tenía pensado escribir para que apuntara a exhortar a los creyentes sobre el peligro que se cernía sobre la iglesia con sus mentiras y engaños.
El contexto habla de ese peligro. Los hombres impíos son los grandes enemigos de la fe de Cristo y la paz de la iglesia. Aquellos que niegan o corrompen a uno y perturban al otro son aquí expresamente llamados hombres impíos. Los hombres impíos no tienen escrúpulos para llevar adelante y promover sus propios fines egoístas, ambiciosos y codiciosos. Esta ha sido la plaga de la iglesia desde el principio. Y me temo que ninguna época está ni estará completamente libre de tales hombres y tales prácticas mientras dure el tiempo. Observen, nada nos separa de la iglesia sino aquello que nos separa de Cristo. Cuando vivimos de espaldas a Cristo, aunque profesemos a Cristo, estamos negando a Cristo. Cuando vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, aunque digamos que creemos en el Señor, estamos negando al Señor. Y por eso es pertinente para el día de hoy también esto, porque nosotros igualmente estamos sujetos a este tipo de cosas. Así como cayó y apostató este hombre en Estados Unidos, nosotros no debemos pensar que estamos libres de la posibilidad de desviarnos. Debemos aborrecer la idea de seguir a personas particulares, especialmente hacerlo sin la menor prueba, o como sucede con demasiada frecuencia, la menor sombra de ello, cuando seguimos a personalidades. El culto a la personalidad en el mundo evangélico, en la iglesia evangélica, ha crecido sustancialmente. Y es peligrosísimo, hermanos. Todas aquellas personas que pusieron la mirada en esa persona que escribió ese libro, hoy día están confundidos. Su fe ha sido confundida y perjudicada. Por eso no seguimos a personas si no seguimos a Cristo. No seguimos a denominaciones si no seguimos a la verdad revelada en la palabra de Dios. De tal manera que esto nos enseña que debemos saltar al tanto de lo que ocurre en el contexto de la iglesia, saber interpretar los tiempos en los que vive y advertir seriamente a la iglesia sobre los peligros que enfrenta. En otras palabras, siempre es pertinente estar atentos a las artimañas del enemigo que quiere llevar cautivo a los que son de Cristo mediante engaños y sutileza. Por tanto, este llamado a la batalla no tiene tiempo ni época, es siempre pertinente. Estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Peligro desde fuera de la iglesia, a través de los sistemas políticos, sociales y culturales. Peligro dentro de la iglesia, a través del abandono de la fe de aquellos que profesan creer a Cristo. Estos tiempos peligrosos en que hay hombres amadores de sí mismos, como dice el apóstol Pablo, sin afecto natural y buscan su propio bien en desmedro de Cristo y sus preceptos claramente establecidos en su palabra. Transforman la gracia de Dios en libertinaje. Del mismo modo como lo era en tiempo de Judas, en el día de hoy enfrentamos situaciones de la misma naturaleza. Por eso el llamado siempre es a tener cuidado de nosotros mismos. Y el cuidado de nosotros mismos se plasma en términos prácticos a través de ser expuestos todo el tiempo a la palabra y ser corregidos por la palabra. Es decir, tener una actitud en ser enseñado. De guardar silencio ante la palabra de Dios y decir, Señor, no entiendo mucho esto. Y quizás no me gusta esto que tú estás diciendo, pero tú lo dices y yo obedezco. Una actitud de sometimiento a la autoridad de la palabra. No solo decir solo escritura, sino decir yo vivo de acuerdo a la sola escritura. Necesitamos volver otra vez a la fe una vez dada a los santos. Profundizar en ella y darnos cuenta que necesitamos poder seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor para luchar con las armas espirituales que el Señor nos ha concedido. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por darnos el privilegio, Señor, de acercarnos a ella y ser instruido por ella. Ayúdanos a poder entender esta importante verdad. Necesitamos estar siempre apercibidos de que estamos en una batalla y para eso usar las armas espirituales que tú nos has concedido, de las cuales tu palabra es esencial. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.